Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Esta mañana de Lunes Santo, la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo van a firmar el protocolo para indemnizar a las víctimas de pederastia. Se establecerá ahí cómo se compensa y cuánto se va a pagar de indemnización a las personas que sufrieron abusos sexuales y que no pueden denunciar ante la justicia porque muchos de sus casos han prescrito ya. La Iglesia firma el acuerdo después de décadas de negación y de ocultamiento de abusos de los que con los años hemos ido sabiendo. Chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Hace unos días escuchamos esto, como un obispo le decía a una víctima que es que había chicas y chicos de 13 y 14 años que le habían provocado. Hoy aquí en la SER podemos escuchar otra grabación, la grabación que hizo una víctima cuando fue a la iglesia a denunciar su caso. Fue a contar cómo un cura se aprovechó de él y le escucharon la directora de la Oficina de Atención al Menor en la diócesis de Getafe y también un vicario. No sé si esto va a servir para algo. Sí, primero a ti te va a servir. Esta víctima, este hombre emocionado, les dice que no sabe si contar su testimonio va a servir de algo. Y entonces el vicario le contesta, claro que va a servir, ayuda a saber la verdad. Él le dice, ahora lo escucharán, no para airear la verdad, porque ninguno queremos airearla, pero sí para que se conozca. Pues buscar maneras de ayudaros y de que se pueda conocer la verdad. No para airearla, nadie queremos airearla, pero sí que se conozca. No para airearla, ninguno queremos airearla, pero sí para que se conozca. Dice hoy en La Vanguardia el arzobispo de Tarragona que hay partidos políticos que pueden ir en contra del Evangelio. Ha hecho falta que víctimas grabaran lo que les decían en la intimidad para demostrar que frente a tantos que pidieron no airear, algunos de los que incumplían los evangelios estaban mucho más cerquita. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esta víctima que escucharemos hoy fue a denunciar su caso ante la Oficina de Atención al Menor. Un vicario general y la directora de esa oficina escucharon su testimonio, pero no le explicaron ni la ayuda que podían ofrecerle, ni qué reparación o qué investigación pondrían en marcha. Lo que le dijeron es lo que acabamos de escuchar, que había que saber la verdad, pero no airearla. Sí, es febrero de 2024, la primera vez en 20 años que José Luis se atreve a contar cómo abusó de él Alberto Arrastia, cura de la diócesis de Getafe. Siempre era la persona que me confesaba, siempre lo terminábamos o en la capilla o en la sacristía, la absolución siempre de rodillas frente a él y siempre acercaba sus genitales a mi cara. Siempre. Y siempre nos invitaba a cerveza. Entonces luego, pues claro, aprovechaba, te tocaba el culo, te daba muchos besos, y daba un masaje y no sé qué. Mientras José Luis habla, el vicario está en silencio, solo teclea. La víctima les explica cómo intentó contarle todo al anterior obispo de Getafe, Rafael Zornoza, hoy acusado también de abusos. Y sé que había gente que lo sabía, sé que Rafael Zornoza seguro que lo sabía, porque un día se lo quise decir. Dile, Rafa, tengo que hablar contigo, pasó algo. Pero Zornoza nunca lo atendió. José Luis se rompe. Aquel olor, el tocar, el emborracharnos, el hundirnos la infancia. Porque a unos niños, ¿pero qué habíamos hecho nosotros? Que te pongas sus genitales en tu cara y que notes esa erección. En ningún momento el vicario le explica cómo lo van a ayudar, cómo lo van a reparar, qué van a investigar, qué pueden hacer por él, pero sí le dice que no quiere airear el caso. Es la frase que hoy esta víctima todavía recuerda de aquella conversación. Nunca le dieron copia de su denuncia, nunca recurrió a la reparación del PRIVA, del plan de la Iglesia, nunca nadie lo llamó después de aquel día. Estos sonidos que acaban de escuchar pertenecen a cómo esta víctima acudió a la iglesia a denunciarlo. No es que lo estuviera contando en los medios de comunicación. Él hace ese relato. Y después de eso, lo que le dice el vicario general es que importa que se sepan los hechos para conocerlos, pero para que nadie los airee. En definitiva, un nuevo testimonio que permite saber cómo durante años se han intentado tapar casos como este. Hoy les decía que se va a firmar ese protocolo cuya negociación se ha complicado en las últimas semanas, pero que al final va a permitir saber cómo se compensa y, Laura, cómo se fijan las indemnizaciones para las víctimas de pederastia. Sí, la Iglesia ha estado poniendo palos en las ruedas de esta negociación, que el Gobierno y el Defensor siempre han pretendido que fuera de máximos para fijar las bases con las que se va a reparar por una vía independiente a la de los obispos a las víctimas de abusos. Ese convenio se firma hoy a las 11 y la duda sigue siendo hasta ahora cuáles van a ser las cuantías que se apliquen en las indemnizaciones, uno de los asuntos en los que los obispos han sido más reacios a utilizar baremos más altos que en su propio plan de reparación, el PRIVA. La segunda duda es saber
si al final la Iglesia ha aceptado, como quieren las víctimas, que quienes ya han sido reparados por el PRIVA puedan acudir ahora a una revisión bajo la nueva vía orquestada por el defensor. En todo caso, con este nuevo sistema, el defensor será quien analice el caso y elabore una propuesta de reparación que pagará la Iglesia. Laura, gracias. Hasta ahora. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Detalla esta mañana el diario El País que el gobierno no solo ha impedido a Estados Unidos que utilice las bases aéreas de Morón y de Rota para la guerra de Irán, también ha cerrado el espacio aéreo español, todo el espacio aéreo español, a los vuelos que intervengan de alguna manera en ese conflicto. Por eso y por las consecuencias que pueda tener, preguntaremos al nuevo vicepresidente primero del gobierno, a Carlos Cuerpo, que va a estar aquí en Hoy por Hoy a partir de las 8:30 de la mañana. Esta madrugada y a bordo del avión presidencial, Donald Trump ha dicho que el alto el fuego con Irán está cada vez más cerca porque las negociaciones van por buen camino. Pero mientras negocia o dice que negocia, Trump ha desplegado a miles de soldados que han llegado de hecho este fin de semana a la región. Eso mientras se está preparando para nuevas operaciones y mientras él mismo sostiene, esto lo ha dicho en una entrevista, que su objetivo es hacerse con el petróleo iraní. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días. Según cuentan funcionarios del gobierno a la prensa estadounidense, el presidente Donald Trump baraja opciones para escalar la ofensiva en el caso de que se tuerzan las negociaciones. Entre ellas, llevar a cabo un ataque de largo alcance o tomar la estratégica isla de Chark. Y en paralelo, el Pentágono ha ido aumentando la presencia de tropas en la región. Ahora mismo ya son más de 50.000 desplegadas en buques y en bases estadounidenses de países vecinos como Arabia Saudí, Jordania, Irak o Qatar. Una cifra que ya supera en 10.000 el número de militares que suelen estar presentes en Oriente Medio. Recientemente han llegado a la zona 50.000 soldados de la Marina y también marineros y están por llegar unos 2.000 militares de élite de la división de paracaidistas, una de las más rápidas y versátiles del ejército, aunque aún no hay detalles sobre hacia dónde se dirigen ni cuál va a ser su papel en esta guerra. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. El precio del barril de petróleo, el Brent, ha seguido esta madrugada por encima de los $100, ha llegado a estar en los $115 e Irán ha advertido con una lluvia de fuego contra Estados Unidos si es que Trump decide invadir su país. En teoría, tanto Irán como Estados Unidos están dispuestos para una negociación. Pakistan is very happy that both Iran que el ministro de Exteriores pakistaní confirmaba. Decía que su país está feliz de acoger en los próximos días conversaciones de paz. Sin embargo, la realidad es que un mes después no hay indicios sobre el terreno que hagan pensar, que permitan pensar en una distensión. Trump aumenta el despliegue en la zona, Irán advierte contra una posible invasión, el precio del petróleo no baja y los ataques dejan más muertos y cortes eléctricos en Teherán, que ha estado a oscuras en las últimas horas. Y a todo esto se suma la escalada que estamos viviendo en el Líbano. En Tel Aviv está nuestra compañera Nuria Garrido. Hola Nuria, buenos días. Buenos días, Sastre. Con más ataques, Nuria, de Israel contra ese país en el que Netanyahu amplía su ofensiva terrestre. Y esta madrugada, además, hemos tenido noticia de la muerte de un soldado indonesio de las fuerzas de paz de la ONU y otro ha resultado herido de gravedad. Sí, un integrante de Cascos Azules, la Fuerza de Paz de Naciones Unidas que vigila la zona del sur del Líbano, murió y otro resultó gravemente herido después de que un proyectil explotara cerca de su base. La misión dijo que desconoce el origen de este proyectil y que ha empezado una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte e insisten que la semana pasada proyectiles y restos de misiles ya habían alcanzado esta misión, poniendo en riesgo todos estos soldados que vigilan esta zona. Hay que recordar que el sur del Líbano está siendo objeto constante de una campaña de intensos bombardeos por parte de Israel. De hecho, esta pasada madrugada otras 5 personas han muerto, además de que ayer Netanyahu ordenó ampliar lo que él llama la zona de seguridad en el sur del país. Recordemos que claramente Israel ha dicho que va a ocupar amplias zonas, con lo que todo apunta a que la zona va a estar bajo constantes ataques. Nuria, Netanyahu ha tenido que rectificar esta madrugada después de que varios líderes internacionales hayan criticado que la máxima autoridad católica en Tierra Santa no pudiera acceder ayer, que era Domingo de Ramos, al Santo Sepulcro. Sí, mientras que ayer por la tarde dijo que no hubo mala intención en la actuación por parte de la policía, esta madrugada, en un mensaje en sus redes sociales, ha anunciado Netanyahu que ha dado instrucciones para que se le conceda al cardenal Pizzaballa acceso pleno e inmediato a la iglesia del Santo Sepulcro. En ese mensaje, el mandatario israelí insiste en que la decisión de la policía de ayer fue tomada por razones de seguridad, asegurando que Irán en los últimos días ha atacado lugares sagrados de la ciudad vieja de Jerusalén, en referencia a la caída de fragmentos interceptados
afectados que se produjeron hace unas semanas. En cualquier caso, el ministro de Exteriores de Israel ayer acusó a Sánchez de buscar siempre incitar al odio contra Israel por criticar la actuación de la policía, algo que, por cierto, también hicieron líderes como Macron o Meloni, pero de nuevo las palabras que más escocieron a Israel fueron las de España. Nuria, gracias. Un abrazo, Sastre. Seguimos luego, hasta luego en el abierto. En efecto, ahora lo decía Nuria, no fue solo Pedro Sánchez, hubo críticas de Meloni o también del Vaticano por esta decisión. Roma, Joan Solés. El incidente policial en el que se impidió al cardenal Pizzaballa acceder al Santo Sepulcro en la festividad del Domingo de Ramos en Jerusalén refleja la tensión entre el gobierno israelí y el Vaticano. Por cuarto domingo consecutivo, León XIV ha pedido el final de las hostilidades de Israel en Irán y en el Líbano. Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra. Dios rechaza la guerra, afirmó el Papa en su mensaje del Ángelus ayer. Nadie puede usar el nombre de Dios para justificar guerras. En ese punto del Ángelus, atención, el Papa introdujo propiamente un aviso en clave, que en apariencia pasa desapercibido, pero dirigido a los líderes israelíes sin mencionarlos, que sin duda conoce muy bien la cita, y su autor, nada menos, el libro de Isaías, uno de los profetas mayores de la Naviim, la llamada Biblia hebrea, muy presente en la vida de los judíos. Aunque multipliquéis los rezos, Dios no os escucha, ha citado el Papa, le vostre mani grondano sangue. Porque vuestras manos están sucias de sangre. La guerra marca también la crónica política aquí en España, eso vamos enseguida. Eso y al aumento de sueldo que sin darle ninguna publicidad se han aprobado los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que ahora cobran hasta 800 euros más al mes. Se lo está contando esta mañana la SER, los miembros del Poder Judicial han subido el sueldo a sus vocales, en algunos casos con 800 euros más al mes. No había acuerdo para renovar a sus miembros, pero sus miembros se pusieron de acuerdo en aumentar sus salarios, decisión a la que no dieron publicidad. Un vocal del Poder Judicial cobra de sueldo base 134.000 euros al año, a los que se suman trienios y complementos por antigüedad. Y ahora, este aumento. Pedro Jiménez, buenos días. Buenos días. El Pleno del Consejo del Poder Judicial aprobó el pasado mes de septiembre una subida de sueldo para la presidenta Isabel Perelló y los 20 vocales, un complemento para vocales no funcionarios de 10.000 euros brutos en 12 pagas, 835 al mes, que sirvió para actualizar los 522 euros en los que estaba este complemento. Y para los vocales funcionarios, jueces y fiscales, por ejemplo, 62,80 euros al mes brutos por trienio. Este complemento supone subidas por encima de los 800 euros para vocales que llevan más de 40 años de carrera judicial. Es el caso de la propia Perelló o los magistrados José Antonio Montero y Ángel Arozamena. Fuentes del Consejo explican que esta subida de sueldo, que se hizo sin publicidad y que 6 meses después aún no está en el portal de transparencia, fue fruto del consenso entre vocales elegidos por PSOE y PP y que está contemplada en la ley de presupuestos. Solo hubo 3 votos en blanco, la presidenta Isabel Perelló y las vocales progresistas Esther Erice e Inés Herreros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hay reacciones políticas a este aumento de sueldo. En cuanto a las negociaciones entre el PP y Vox, en 3 días empieza el mes de abril, que es el mes en el que quería el PP que estuviera todo cerrado ya en las 3 comunidades donde hubo elecciones, Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero Vox sigue alargando las conversaciones. No solo está en manos de Vox el tiempo, también los requisitos, porque el partido de Abascal está pidiendo medidas que van más allá de los límites que el PP puso por escrito. Julia Molina. Después de la reunión al más alto nivel entre PP y Vox en Extremadura, la ultraderecha publicó 11 medidas que exige cumplir a los populares para llegar al acuerdo, pero más de la mitad incumplen el marco que estableció Feijóo para las negociaciones en las comunidades. Vox quiere marcar el paso con medidas de carácter nacional e incluso europeo, como acabar con Mercosur o con el Pacto Verde, pese a que el PP establece como límite que los acuerdos sean de competencia autonómica. Fuentes populares aseguran que los asuntos que Vox señala como prioritarios no se tocaron en ese encuentro y que, por tanto, seguirán negociando con la esperanza de llegar a un acuerdo. Feijóo ayer en La Vanguardia también tendía la mano. Hemos de aceptar cuál es el resultado de las urnas y someternos a lo que nos han dicho los votantes. Y es, oiga, hagan ustedes un pacto de gobierno y den estabilidad a los gobiernos autonómicos. Nosotros vamos a seguir sentados en la mesa, no nos vamos a levantar hasta que haya gobiernos estables en Extremadura, en Aragón
y en Castilla y León. En el PP asumen ya que no se cumplirá con el calendario que marcó Feijóo porque es Vox quien maneja los tiempos, pero fuentes del partido se muestran convencidas de que la ultraderecha acabará pactando. La prórroga de los contratos de alquiler que aprobó hace 2 semanas el Consejo de Ministros permitirá en principio a más de 2,5 millones de españoles que amplíen sus contratos 2 años más, pero saben que hay muchas dudas porque no tiene mayoría ahora mismo para que sea convalidada en el Congreso. Por tanto, entra en una especie de limbo. ¿Qué pasaría si dentro de unos días el Congreso tumba esta medida? La mayoría de los alquileres que estarían beneficiados por ella están en Madrid y en Cataluña. Paula Anzola, buenos días. Buenos días. Sí, las dos comunidades autónomas con los alquileres más caros son también las más expuestas a esa gran renovación del alquiler. En Madrid son 225.000 contratos y en Cataluña 180.000 los que vencen entre el 2026 y 2027 y por tanto tienen derecho a solicitar la prórroga mientras esté en vigor el decreto de vivienda. Juntas, ambas regiones concentran algo más del 40% del millón de contratos que pueden beneficiarse de esta medida, según estimaciones del Ministerio de Consumo a partir de datos de Hacienda. Los expertos apuntan a que esos contratos firmados después del confinamiento se enfrentan a una actualización de precios que podría alcanzar el 30%. Dimitri Petrov es profesor en ESADE. Y quizá ese 30% no esté muy alejado de la realidad, porque en los últimos años hemos visto la tasa bruta de rentabilidad que ha venido experimentando la vivienda. Andalucía, con 144.000 alquileres, y la Comunidad Valenciana, con 108.000, lideran, tras Madrid y Cataluña, el número de contratos con derecho a prórroga. Y algo más de lo económico que nos remite en este caso a la crónica del mundo, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un giro en su política sobre Cuba y ha anunciado que va a permitir que un petrolero ruso llegue a la isla con 700.000 barriles de petróleo. Esta llegada está prevista para mañana martes. Esto Trump lo ha anunciado esta madrugada cuando ha dicho que en realidad ahora a él no le importa que llegue el barco, insisto, procedente de Rusia, porque cree que los cubanos tienen que sobrevivir. Eso sí, lo que ha advertido es que, a su juicio, el régimen de Díaz-Canel va a terminar cayendo. Y esta noche... Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés, seré tu reliquia. Rosalía llega a Madrid con la primera de sus 8 fechas en España, 4 en la capital, otras 4 en Barcelona. La cantante catalana actuará en el Movistar Arena después de tener que retirarse hace unos días del escenario. Ocurrió en Milán por una intoxicación alimentaria que le impidió terminar el concierto. Lux Tour con Rosalía vuelve a actuar en España después de más de 6 años. Se agotaron, ya saben, todas las entradas pocas horas después de que salieran a la venta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.